A ver, hermana Mitonia, ¿cuál es su sabor preferido? El café, sí, el café. A ver, hermano, ¿cuál es su sabor preferido? ¿Café con leche o café? Café también. Don Fernando, ¿su sabor preferido cuál es? Limón. El limón. Y ojalá bien ácido, ¿ok? A ver, el tocayo del pastor, Nicolás, ¿cuál es su sabor preferido? La fresa. Bueno, sí, a mi hijo también le gusta mucho la fresa. Hermana Marta, ¿usted sigue con el mismo sabor o cambió su sabor? La piña. Ah, qué bien. A mí me encanta también la piña. ¿Qué más? Jorge, ¿usted qué? ¿Su sabor cuál es, hermano? La mandarina. Hay sabores únicos, hay sabores especiales que usted los quisiera encontrar en cualquier cosa. Por ejemplo, a mí me encanta el coco. Me encanta la cocaíta, la limonada de coco, me encantan las galletas de coco. El agua de coco no mucho, pero me gusta el coco en otras presentaciones. Y el café, no tanto el tinto. ¿Sí? El tinto no tanto, me gusta el tinto, pero me encanta, digamos, el helado de café, el granizado de café. Eso, y así me parece, pues es un sabor delicioso. Y por ejemplo, a mi esposa le encanta también el café. Cuando vamos a comer helado, a ella le encanta también el helado de café. Y a Esteban le gusta mucho la fresa, así como a Víctor. Y el limón también me gusta mucho, pero hay sabores que uno realmente quisiera encontrar. Y hay sabores que uno se deleita. Y si inclusive ustedes están tan presentes que al solo mencionarlos, usted siente que ya debajo de su boca ya él está haciendo, algo de agua. Pero hoy no hemos venido a comer nada de esos sabores. Así que no tengo para ustedes tipo de degustaciones. Hermana Claudia, ¿y su sabor cuál es? Ay, me gusta mucho el café, me gusta el coco, el mango. Sí, usted es multisabores. Con usted no hay problema, no le invita lo que sea y todo es bueno. ¿Cuál será el sabor preferido de Dios? ¿Será la fresa? Nicolás, ¿será la fresa? ¿Será el coco? ¿O será el limón aquí como a mi hermano Fernando? ¿Qué creen ustedes de cuál es el sabor preferido de Dios? La obediencia. El dulce, el sabor, la obediencia, ¿qué más? ¿Ah? La miel, la santidad, Transparencia. pero vamos a materializar más el sabor, porque a qué sabe la santidad, no sé a qué sabe la santidad. Sabores. Dijeron la miel, dijeron el azúcar, el dulce, no sé. Le invito a que abra la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 13, y usted y yo hoy reflexionemos acerca del sabor que prefiere Dios. El sabor que prefiere Dios. Por favor, me lo puedes. Ok, muy bien. Yo lo voy a mirar aquí. El sabor que prefiere Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13. Nunca habíamos pensado que era la sal, ¿cierto? Definitivamente no. Vemos, de pronto nos inclinamos a que le guste el azúcar, el dulce, lo suave, lo delicado, pero el sabor que a Dios le agrada encontrar es el sabor a sal. Dale por favor a la siguiente proyección, Alejo. A sal. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, yo lo voy a leer en la nueva versión, en la Reina Valera, perdón, del 60, y alguien que tenga la nueva versión internacional, un lenguaje sencillo, la Biblia de las Américas, le agradecería si me leyera uno de esas versiones. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la miel de la tierra, hermana Victoria. ¿Qué dijo el texto? ¿Vosotros sois qué? Sal. Vosotros sois el manjar de la tierra, lo suave de la tierra.
Vosotros sois sal. ¿Y cómo dice otro texto? Otra versión. ¿Quién la tiene? Nueva versión internacional. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Muchas gracias, hermano. Aquí dice, sí, dale. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, aunque sea la salada otra vez, ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Si la sal se desvaneciere, si la sal perdiera su sabor, o si la sal se volviera insípida, se vuelve inútil. Se vuelve inútil. En la antigüedad, para establecer las colonias siempre garantizaban o trataban de garantizar dos cosas: agua y sal. Para hacer asentamientos siempre trataban de asegurar agua y sal. La palabra salario viene del salario que le pagaban a los centuriones romanos. A estos hombres romanos les pagaban era con sal. De ahí sale la palabra salario. Les pagaban con sal y ya esas sales no las podían cambiar incluso por alimentos o inclusive por monedas. Les pagaban con sal. De ahí sale la palabra salario. Por su utilidad para la subsistencia, la sal era considerada de gran valor, tanto así que, como les digo, les pagaban a los centuriones con sal. Tenía fines religiosos, tenía fines curativos, tenía fines sanitarios, de higiene, tenía fines sazonadores, entre muchos otros. Eran muchos los usos que tenía la sal en la época antigua. Pero el uso de preservar, de conservar los alimentos para que no se dañaran, para que no se pudrieran, para que no se tuviera una descomposición, era uno de los más importantes. La conservación de los alimentos. No solamente sazonar como sazón, sino que ese alimento se preservara y no se dañara y no se deteriorara, no sufriera una corrupción como tal el alimento y pudiera ser consumido. En ese tiempo pescaban y no todas las regiones eran cerca al mar. Entonces, y no había las neveritas como usted hoy tenemos, las neveritas con licopor y hielo seco, y mucho menos existían refrigeradores, ni carros con termoquín y esos refrigeradores para cargar alimentos y transportar alimentos. Tenían que salar los alimentos para llevarlos de la playa a los asentamientos o a las regiones más adentro del mar, porque las temperaturas y todo el transporte hacía que si un alimento no se conservara, se dañara, y para eso la sal era muy valiosa, era el elemento indispensable para la conservación y para preservación de los alimentos. Como les digo, allá no había refrigeradores. El refrigerador era que colocaban en unas placas de sal los alimentos y luego los cubrían y así los llevaban, los transportaban. Este versículo 13 de Mateo 5 lo quiero dividir en dos partes. La primera parte es: vosotros sois ¿la qué? La sal del mundo. Y la segunda parte la divide un pero muy grande, que dice: pero, ¿cómo dice? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Por qué? Porque ya, como leíamos ahora, porque se vuelve insípida, inútil, se desvanece y pierde su sabor. Y ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, en primera instancia vamos a mirar: vosotros sois la sal de la tierra. El texto no nos dice mucho, nos dice eso, esa primera parte: vosotros sois la sal de la tierra. Pero hay textos que nos apoyan y que nos ayudan a tener más claridad sobre esa afirmación que hace ¿quién? ¿Quién hizo esa afirmación? Jesús. ¿Se acuerda que estamos en el contexto del Sermón del Monte? Y Jesús está cerca a sus discípulos y les dice: ustedes, discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y esa afirmación es muy importante porque les daba a ellos también algo en lo cual ellos pudieran entender quiénes eran y cuál era su función.
Él no les dijo sal por decirles, ustedes son los salados de la tierra, no. Ustedes son la sal de la tierra. Jesús les quería decir a sus discípulos que así como la sal sazonaba y evitaba la corrupción de los alimentos, asimismo ellos estaban siendo llamados ¿a qué? A sazonar y a evitar la corrupción de la sociedad de su época. Eso es claro, que así como la sal cumplía una función de sazonar y preservar los alimentos, los discípulos tenían también la misma función de darle sabor, ¿sí? Sentido a la vida de su época, pero no solamente sentido, sino también de preservar, de que la sociedad de su época sufriera una total corrupción, una total descomposición. Nosotros, al igual que los discípulos, hemos sido llamados por Dios a hacer ¿qué? No fresas, no limones, no coco, a hacer sal. Dios nos ha llamado a hacer sal. Sal en este mundo. Nos ha llamado a evitar que esta sociedad se descomponga totalmente. Dios nos ha llamado a hacer sal para que en medio suyo y alrededor suyo la sociedad encuentre un obstáculo para su total descomposición. A darle sabor. A darle esperanza a un mundo insípido y sin esperanza. Puede que donde usted esté, con las personas que usted se mueva, de pronto sepa usted a dulce, o sepa a limón, o sepa a coco, o a fresa, Nicolás. Pero Dios nos ha llamado a que las personas alrededor descubran en nosotros sabor a sal. Entiendan que nosotros somos sal. Regálame la siguiente, Alejo. ¿Cómo? Entonces, hay una pregunta: ¿cómo se puede ser sal en este mundo? Y encontré un texto en el cual quiero que nos apoyemos, y es Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Si somos sal, y Dios nos ha llamado a ser sal en este mundo, entonces, ¿cómo podemos ser sal en este mundo? Y Colosenses 4, 5 y 6 nos ayuda un poquito a entender esta afirmación de que nosotros somos sal. Colosenses 4, 5 y 6, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Según Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, hay tres cosas que tenemos que hacer para ser sal en este mundo. Y la primera que nos dice el texto es que andar sabiamente para con los de la iglesia. Allá es donde es difícil andar sabiamente, porque acá todos somos sabios, porque acá todos somos buenos, porque acá todos somos correctos, educados, amables, calmados, tranquilos, de bendición. Pero el texto dice que debemos de andar sabiamente es para con los de afuera. ¿Y quiénes son los de afuera? Los que no conocen de Dios. Esos son los de afuera. Su familia que no conoce de Dios son los de afuera. Sus compañeros de estudio, de trabajo que no conocen de Dios son los de afuera. Sus amigos son los de afuera. Entonces, Dios nos llama en este pasaje de Colosenses, en primera instancia, para hacer sal en este mundo, es hacer ¿qué? Andar sabiamente para con los de afuera. ¿Y qué es andar sabiamente? También se pregunta uno. Bueno, sí, para hacer sal en este mundo debemos de andar sabiamente para con los de afuera. Pero ¿qué significa andar sabiamente? Y tenemos que remitirnos a un proverbio que usted y yo sabemos muy bien. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Temor quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Pero estamos en una sociedad donde usted menciona la palabra sabiduría. ¿Qué sabiduría? Confunden sabiduría con conocimiento y creen que una persona sabia es la que sabe mucho y la que tiene muchos títulos y la que usted va y encuentra muchos diplomas y muchos certificados y lleva muchos años de estudio, y confundimos inteligencia o conocimiento ¿con qué? Con sabiduría. Y aquí lo que nos dice Colosenses es que lo primero que usted debe de hacer para ser sal de este mundo es andar sabiamente, y hemos comprendido que sabiduría es ¿qué? Obediencia, reverencia, respeto, ¿sí? Pero si tenemos una sociedad donde ni siquiera la palabra sabiduría se entiende, ¿cómo esperamos que la sociedad, que los de afuera, entiendan qué es respeto, qué es reverencia, entiendan qué es obediencia a Dios? ¿Y cómo van a entender los de afuera eso? ¿Cómo? Porque afuera vamos a estar nosotros como sal mostrando que es andar sabiamente. Porque nosotros somos la sal y estamos llamados a mostrarles a ellos que es andar sabiamente, que es andar en reverencia a Dios, que es andar en respeto a Dios, que es andar en obediencia a Dios. Es vivir de manera sabia, es vivir en obediencia a Dios. Andar sabiamente para con los de afuera, en pocas palabras, quiere decir que los demás vean, los de afuera, que usted anda de manera sabia, es decir, viviendo según el propósito de Dios, según el plan de Dios, obedeciendo a Dios. Al vivir sabiamente con los de afuera, estamos mostrando otra manera de pensar y otra manera de actuar. Si usted y yo vivimos de la misma manera como viven los de afuera, entonces ellos no están viendo que es andar sabiamente. Si usted piensa y actúa como actúan y piensan los de afuera, entonces usted no está viviendo de manera que ellos vean que usted es sal. Y de pronto usted lo que es muy dulce, muy agradable a todos, pero no es sal. Vivir más excelentemente quiere decir vivir en contravía de cómo vive el mundo, de cómo viven los de afuera. Es increíble que un cristiano envidie la vida de uno de los de afuera. Eso es inaceptable. Porque usted tiene una vida mucho más excelente y más abundante. Pero es que el de afuera tiene, y usted tiene mucho más que los de afuera nunca podrá conseguir si no se acerca a Cristo. Pero es increíble yo ver personas que envidian aún la vida de los de afuera, cuando nosotros debemos de ser aquellos que le llevemos a ellos a generar envidia o a generar deseo de conocer esa vida más excelente, porque es una vida con sabor, no es una vida insípida. Así que vivir sabiamente es vivir siempre en contravía como viven los que no conocen de Dios. Y así podemos evitar la corrupción de esta sociedad. Así estamos cumpliendo la función de sal. Amén. Lo segundo que vemos en Colosenses es redimiendo el tiempo. Quiere decir que el tiempo que compartamos con los incrédulos debe ser utilizado sabiamente. Que sea un tiempo bien aprovechado, en el cual ellos vean cómo nos comportamos en el diario vivir y se vean confrontados ante nuestra manera de vivir las mismas circunstancias que ellos viven. Eso es redimir el tiempo. Es disfrutar la vida terrenal a la manera de ¿quién? De Dios. Es que la vida terrenal no solamente es un sacrificio, Dios nos ha llamado también en medio de las dificultades a tener paz. Y tener paz significa también disfrutar de esta vida terrenal que es de paso. Es darle un mejor sabor a la vida. La gente cómo podrá entender que la vida es más allá de lo que ellos creen si no hay quien les muestre cuál es la mejor vida, cuál es el mejor camino, cuál es el mejor sabor. ¿Y quién tiene ese sabor para darle a la vida? ¿Quién?
Usted y yo. Usted y yo tenemos el sabor para darle a esta vida. Pero si usted y yo mostramos es el sabor amargo, mostramos es la desesperanza, mostramos la ansiedad y los afanes, no hay esperanza. Entonces, porque si los que tienen la sal no se comportan como sal, entonces todos somos simplemente insípidos. No hay sabor. Lo tercero que dice Colosenses es hablando con gracia y con palabras sazonadas con sal. Al pasar tiempo con las personas que no conocen a Dios, estamos compartiendo momentos y circunstancias en las cuales no solo debemos sabernos comportar, sino incluso nuestras palabras, hermanos, préstenme por favor mucha atención acá, incluso nuestras palabras deben ser agradables. Usted no debe de hablar igual que los de afuera. Usted no debe expresarse igual que los de afuera. Usted no debe tener el mismo sabor en sus palabras que las que tiene de afuera. Sus palabras deben ser sazonadas con sal, quiere decir que sepan diferente, que sean agradables, que sean claras, que nuestro hablar sea así y no, que no sea un hablar titubeado, que a todo mundo se acomode y que con todo mundo queda bien, que su hablar sea cuando hay que decir sí y cuando hay que decir no. Que sean palabras que pacifiquen y que edifiquen. Que no, como dice el popular dicho, le echa más leña al fuego, sino que sean palabras que pacifiquen, que edifiquen. Estas son palabras sazonadas con sal. Pero que a la vez sean palabras que confrontan con amor. Si usted no utiliza palabras también para confrontar y para usted todo está bien, usted también está perdiendo el sabor. Se le está perdiendo el sabor a sal. El sabor a sal es esta palabra que es agradable pero que a la vez confronta y que hace ver el error y el pecado, y lo hace ver con amor, no con agresividad, ni con ofensa ni con juicio, pero lo hace ver. Eso es una palabra sazonada, que sabe qué decir y a quién decírselo en el momento preciso, que es prudente, que cuida su lengua, que no es inoportuno a la hora de hablar con alguien, que sabe cuándo callar, que no participa de conversaciones necias como lo hacen los de afuera. Es inaceptable también que un cristiano se deleite conversando de conversaciones necias y sin sentido, y de pronto con otros tonos un poquito más cargados, y el cristiano, igual que los de afuera, sonriendo y deleitándose en ese tipo de conversaciones. Usted ahí no está haciendo sal. Usted no está evitando la corrupción. Evitar la corrupción es ellos ver en usted algo diferente, que si lo van a hacer tengan que irse a otro lugar porque usted está ahí, porque saben que si usted está ahí, usted les va a decir a ellos con todo el amor: qué pena, pero no estoy de acuerdo con esto, qué pena, pero no hago parte de esto. Pero si usted se queda callado, usted está perdiendo el sabor. Por el contrario, usted debe aprovechar, cuando dice hablando con gracia y con palabras sazonadas con sal, no hay mayor palabra que sea sazonada y que sepa más agradable, que tenga más sazón que las palabras de la buena nueva del Evangelio. Que cuando usted tenga la oportunidad y en el momento preciso, usted puede hablar del Evangelio. Estas son palabras sazonadas con sal. Que usted hable del amor de Dios, pero que hable también de la oportunidad que tiene de la salvación. Y que también hable de que si no hay una obediencia a Dios, también hay unas consecuencias eternas. Pero debe de hablar. Así seguiremos frenando la corrupción moral y espiritual de nuestra sociedad. Así estamos cumpliendo la función ¿de qué? De sal. Esa es la primera parte. Hemos visto que cómo ser sal en esta sociedad, andando sabiamente para con los de afuera. ¿Qué más? Redimiendo el tiempo. ¿Y qué más? Y hablando con gracia y con palabras sazonadas con sal. Ahí todo muy bien. Pero el texto quería hacer mucho más énfasis en que la sal pierde su sabor.
Si bien el texto da una afirmación muy clara y la hemos visto a partir de Colosenses, cómo es el sal en este mundo, pero también miremos entonces cómo así que la sal pierde su sabor. Y hay un pero muy grande, pero, aún siendo sal, usted y yo podemos perder ¿qué? El sabor. Todavía no lo voy a preguntar, pero mientras vamos avanzando en esta última parte, usted vaya pensando a qué sepo yo. Los demás, ¿qué sabor perciben en mí? ¿Cuál es mi sabor? No es el sabor de esos el sabor de los rumberos, tiene sabor. Muy bien. La segunda parte dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lucas 14, 34 y 35 dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. Y el que tenga oídos para oír, que no se haga el del oído corto, que oiga. Y el oír siempre hace referencia a que obedecer. El que oiga, que obedezca, y el que no, es su problema. En los tiempos de Jesús, la sal, al ser expuesta para preservar los alimentos, empezaba a descomponerse también, ¿sí? Y al tener contacto con la humedad, perdía también su sabor, perdía ya sus propiedades. Perdía esa capacidad de dar sabor y de volver a ser utilizada para preservar los alimentos. Pero aún así servía para la tierra, tiraban para la tierra como abono. Pero ya cuando esa sal era expuesta a la contaminación y se le mezclaba con otros elementos, ya esa sal no servía ni siquiera ni para sazonar, no servía para preservar los alimentos y ya ni siquiera para la tierra, para abonar. Entonces, ¿qué hacían? En tiempos de invierno cogían sal y la tiraban en los caminos para que la sal disolviera entonces la nieve y así poder limpiar un poco los caminos. No servía no para ser tirada. Es en ese contexto donde Jesús dice, porque ya la sal no va a servir sino para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Era la última que hacían ya con la sal cuando no servía para nada, tirarla al camino entonces. Es en este contexto entonces donde Jesús advierte a sus discípulos que si la sal pierde sus propiedades de conservación y de sazón, ya no es útil, ya no sirve para nada, no sirve sino para ser tirada. Si la sal pierde su propiedad de preservación y de sabor, de darle sazón, Jesús le está diciendo a sus discípulos, aquí ya no sirve para nada. Y yo estuve leyendo y encontré un apunte que decía, ¿cómo es posible que la sal pierda su sabor? El sabor es algo inherente a una molécula, es una de sus propiedades. Si lo pierde sería porque ya no es la misma composición molecular, ha sido cambiada por otra, es la única posibilidad. Según este comentario que estuve leyendo y encontré, solamente la sal pierde su sabor cuando ya dejó de ser sal y fue mezclada con otro elemento, o sea que su composición molecular no es la misma que tuvo al comienzo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso está claro. Si usted es sal y ya no sabe a sal, algo está pasando. Algo en su composición original ya no es la misma. Esto también nos puede suceder a nosotros si dejamos que el mismo proceso, mire, la sal era expuesta a la corrupción, ¿para qué? Para evitarla, pero si la sal, en vez de evitarla, hacía parte de la corrupción, ya no cumplía su función. Es decir, si usted y yo que somos sal, estamos expuestos a la corrupción de esta sociedad, a la manera como vive esta sociedad, y en vez de impactar, de ser sal, estamos haciendo lo mismo que esta sociedad, entonces ya que nuestra función es que inútil. Porque ya usted no está haciendo sal.
Porque en vez de, en la exposición a la corrupción, frenarla, usted lo que está haciendo es parte pasiva o activa de esa corrupción. Y hace poco tuve un inconveniente con un cristiano que para él no había problema en darle coimas o dinero a un agente de tránsito para dejarlo pasar por ahí. Y usted de manera activa o pasiva puede estar dejando de ser salvo. ¿Y a qué sabe la iglesia de hoy, hermanos? ¿A qué será que sabe la iglesia de hoy? Nosotros, como sal de la tierra, estamos llamados a detener la descomposición social y mostrar que la vida en Cristo tiene un mejor sabor que la que el mundo le da a esta vida. Si alguien puede mostrar que la vida terrenal tiene un mejor sabor, somos nosotros. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Muy contento, Rodolfo, porque me alegra. Julio. Señor. Va a tener que predicar en inglés también. Oh. Dos hermanos que vinieron con usted. ¿Ya los presentaron? No, todavía no. Ah, bueno, entonces vamos a presentarlos. Welcome. Los nombres. What's your name? David. No, son tan amables de colocarse en pie. David. David. Roger. Roger, ok. ¿De dónde viene, hermano Marcos? De Canadá. De Canadá. Qué bien. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos acompaña? ¿Alguien más por acá? Ok. Entonces, hermanos, tienen la tarea de... ¿Entienden algo de español o no? ¿Entienden algo de español? Ah, bueno. Tienen la tarea de traducir, hermano. Muy bien. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos amas, porque en tu infinita misericordia hoy nos regalas este tiempo para estar acá. Que sea un tiempo de bendición para todos y que tu Espíritu Santo, Señor, sea directo a nuestra necesidad, pero también nosotros humildes para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ¿qué sabor les gusta a ustedes? A ver, hermana Blanquita, ¿cuál es el sabor preferido suyo? No, el sabor. Ah, yo no entendí. No, el sabor. Sí, señora. El mondongo. ¿Les gusta el mondongo? Hermano, ¿cuál es su sabor preferido? Sabor a fresa. A fresa. La fresa tiene como algo, porque en el primer sentido también a alguien le gustaba la fresa. A ver, mi hermano, ¿cuál es su sabor preferido? La uva, el sabor a uva. Hermano Luis, ¿su sabor preferido cuál es? Pescado. El sabor a pescado. José, ¿su sabor preferido? Aguapanela. O sea, el sabor dulce de la guapanela. ¿Sí? Muy bien. Hermano Antonio, ¿cuál es su sabor preferido? ¿Ah? Sabor a frijoles. Sabor a frijoles. Uy. Esta gente salió muy tradicional, hermano. ¿Ah? Hermano Marcos, ¿su sabor preferido cuál es? Chocolate. El chocolate. Es como mi esposa. Todas las tardes le falta el brownie y la leche. Y vamos a comer helado y pide helado de chocolate. ¿Y cuál será el sabor preferido de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de cuál es el sabor preferido de Dios? Ya hay que creer vos en cuál es el sabor preferido de Dios. Chocolate también. El chocolate. Ay, la chica de chocolate, ¿no? ¿Cuál será el sabor preferido de Dios, amados hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Piensen por un momento. ¿Cuál puede ser? Creo que el sabor preferido de Dios es la gloria.
la gloria. Pero vamos a materializar un poquito más el sabor, no tan relativo, vamos a materializar. ¿Cuál creen ustedes que es el sabor preferido? El dulce. El dulce. La sal. El vino. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 13. El hermano Fernando, ¿por qué dijo la sal? ¿Porque pastelió? Partecita. Ah, partecita. Ajá. Estamos leyendo lo espiritual y la sal de la tierra. Sí. Proela, ¿qué más? ¿Cómo estás? Me alegra verte por acá. Bienvenido, amigo. ¿Yo? Eso, muy bien. El sabor preferido de Dios. Mateo 5, versículo 13. Leo. Si alguien tiene la versión nueva versión internacional, Biblia de las Américas o lenguaje sencillo, enseguida me colabora con otra versión. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ese es el texto básico sobre el cual hoy vamos a compartir. Y según el texto nos dice que el sabor preferido de Dios es ¿qué? La sal. ¿Cierto? Quisiéramos a veces saber a fresa, o saber a chocolate, o a café, pero Dios quiere que sepamos a sal. A sal. En la antigüedad, para establecer una colonia o un asentamiento, procuraban siempre asegurar dos cosas: el agua y la sal. La palabra salario viene del pago que le daban a los legionarios romanos en sal, les pagaban en sal, y de ahí sale la palabra salario. Era tan valiosa la sal en su tiempo que les pagaban a estas personas con sal, y esa sal la podían cambiar por monedas, por comida. Ven el valor que tenía la sal en su momento. La otra versión, sí, ¿cuál es Jenny? Ese Dios habla hoy. Dios habla hoy. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que si se tira a la calle, la gente la pisotea. Hay otras versiones que dicen: si la sal se vuelve insípida o si la sal se desvanece, ya no sirve para nada. La sal también tenía fines en los tiempos antiguos religiosos, curativos, sanitarios, sazonadores, entre muchos otros usos tenía la sal en su tiempo. Uno de los usos más importantes, aparte de sazonar, era el uso de conservar, de preservar los alimentos. En ese tiempo pescaban al lado del mar, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Los pescados, para llevarlo hasta las partes internas o territorios más adentro, no había la neverita de copor como usted y yo hoy tenemos con el hielo seco, no tenían el carrito con el refrigerador, no existían refrigeradores ni el nevecón que tienen ustedes en su casa, donde saca hielo y saca agua y le saca de todo. Allá no, allá les tocaba tratar de conservar los alimentos, y el elemento esencial para la conservación y la preservación de esos alimentos era la sal. Y eran unas placas de sal y colocaban los pescados encima de esa placa de sal, y allí los empacaban y los desplazaban a otros lugares donde no era fácil pescar, no había pues cercanía al mar. Por eso la importancia de la sal en el propósito de conservar que el alimento no se deteriorara. Es más, hoy todavía usted ve que uno compra pescado salado, ¿se acuerdan? Y que luego hay que lavarlo. Le preguntaba: ¿por qué el pescado no lo compra salado y luego tiene que quitarle la sal? Porque el pescado se compra salado es para que se conserve, pero usted luego tiene que quitar esa sal. Algunos embutidos en Europa, en España, embutidos muy concentrados, los empacan con sal para que se conserve también. Entonces, esa es la importancia de la sal. Y este pasaje lo quiero dividir en dos partes. La primera parte dice: vosotros sois la sal de la tierra. Esa es la primera parte. Y la segunda parte viene a partir de una palabra que nos da a entender como si se hiciera una especie de
de apertura a algo. Y es pero, dice la segunda parte, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Como decía otra persona, dice, si la sal pierde su sabor, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vamos a la primera parte. Jesús les quería decir a sus discípulos, al decirles, vosotros sois la sal de la tierra, que así como la sal evitaba la corrupción, el deterioro, la descomposición de los alimentos y los sazonaba, también ellos tenían la responsabilidad de en la sociedad donde estaban viviendo hacer el mismo efecto de la sal en los alimentos. ¿Cuál era? Conservar, preservar, detener la corrupción. ¿Sí? El deterioro de la sociedad, ellos estaban en esa función de con su vida preservar que ese deterioro fuera total en la sociedad y a la vez que la vida tuviera sabor, que la sociedad toda supiera que la vida era más de lo que ellos pensaban, que había un sabor mucho más excelente para la vida y que solamente lo daba Dios. Nosotros, al igual que los discípulos, hemos sido llamados por Dios a ser fresa, chocolate, dulce, sal. Dios, al igual que a los discípulos, nos ha llamado a ser sal. Sal en este mundo, para evitar que esta sociedad se descomponga en su totalidad, para evitar que esta sociedad se corrompa en su totalidad, y para que esa corrupción y ese deterioro social y moral en el cual vivimos encuentre un obstáculo en usted y en mí, porque van a encontrar sal. Y también para que usted y yo le demos sabor a esta vida insípida en la cual vivimos, a este mundo insípido en el cual vivimos, un mundo que no conoce un sabor mejor, un mundo que el único sabor que conoce es el que ofrece esta sociedad, el que Satanás le ofrece a esta sociedad, y en ese sabor se deleita, pero no conoce un verdadero sabor, el sabor de la sal, la que sazona, la que condimenta, pero también la que preserva, la que cuida, la que protege. Así que estamos llamados también por el Señor a ser sal en este mundo insípido y sin sabor, en este mundo insípido y sin esperanza. Usted y yo estamos llamados a ser sal. ¿Y cómo se puede ser sal en este mundo? Sería una pregunta que pudiéramos hacer nosotros. ¿Cómo poder ser sal en este mundo? Para eso los invito a que nos apoyemos en un pasaje que nos da más luz acerca de la respuesta para esta pregunta. ¿Cómo puedo ser sal en este mundo? Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, y lo leo para ustedes. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este pasaje de Colosenses nos ayuda a dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo puedo ser sal en este mundo? Y lo primero que nos dice el pasaje de Colosenses es andar sabiamente para con los de afuera. ¿Cuáles son los de afuera? Las personas que no tienen una relación personal con Jesucristo como Señor y Salvador. Las personas que no han conocido el amor eterno de Dios. Esos son los de afuera. Y el pasaje nos dice que en primera instancia lo que debemos de hacer para ser sal en este mundo es andar sabiamente para con los de afuera. Y aquí es indiscutible o inevitable más bien no tomar en cuenta un proverbio que todos conocemos.
Y es que dice el principio de la sabiduría, 1:7, es ¿el qué? El temor a Dios. Pero estamos en una sociedad donde hablamos de sabiduría y confunden sabiduría con conocimiento. Creemos que el sabio es el que tiene mucho conocimiento. Creemos que el sabio es el que tiene muchos títulos. Creemos que el sabio es el que sabe de todo, que arregla de todo y que todo lo soluciona. Pero lo que significa sabiduría, ¿sí? Lo que significa acá, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, quiere decir que debemos de tener reverencia, respeto, adoración y obediencia a Dios. Ser sabio en este mundo quiere decir andar teniendo respeto, reverencia, honrando, obedeciendo la palabra de Dios. Eso es andar en sabiduría. Pero los de afuera no tienen esa capacidad de vivir agradando a Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Así que ¿cómo podemos usted y yo ser sal para con los de afuera y evitar esa corrupción en la cual vivimos, que se siga extendiendo, que siga avanzando, que sea total en nuestra sociedad? Eso está mostrándole a ellos que andar sabiamente significa obedecer a Dios. Que la sabiduría no es el concepto humano de saber qué hacer y qué no hacer. Que la sabiduría no es el conocimiento abundante en muchas materias. Que la sabiduría radica es en obedecer la palabra de Dios. El sabio obedece la palabra de Dios. Ese es el sabio. Pero como les digo, estamos en una sociedad donde usted habla de sabiduría y esa palabra ni la entiende y muy poco se escucha. Al vivir sabiamente con los de afuera, mis amados hermanos, estamos mostrando otra manera de pensar y de actuar. Cuando usted con los de afuera está haciendo sal, lo que está haciendo es mostrándole una manera diferente de pensar y de actuar a la que ellos viven, o a la que ellos hacen, o como ellos actúan. Ahí yo estoy mostrando que soy sal, y ellos me están viendo a mí como alguien diferente, como alguien que no es igual a ellos, que tiene una sazón diferente. Yo no sé qué sazón tendrá su vida, y al final espero cuando estemos terminando este mensaje usted pueda identificar qué sazón, qué sabor tiene su vida. Pero los de afuera están todos con la misma sazón, con el mismo sabor. Y solo nosotros que tenemos el sabor de Dios, la esencia de Dios, que somos sal, podemos entonces ¿qué? Ser sal para ellos. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal perdiere su sabor, si la sal se vuelve insípida, así que vivir sabiamente con los de afuera es estar mostrando otra manera de pensar y de actuar, es vivir de una manera más excelente, que irá siempre en contravía de cómo viven los de afuera o no. Si usted vive como sal, y si usted es sal para este mundo, su vida, su manera de pensar y su manera de hablar siempre va a ser en contravía de cómo la sociedad piensa, habla o actúa. Si usted no está en contravía de la sociedad, es porque entonces usted de pronto le está pasando como a la sal. Se puede estar desvaneciendo, se puede estar volviendo insípida. Solo siendo sal para con los de afuera podremos evitar la corrupción total de esta sociedad. Lo segundo es redimiendo el tiempo, dice Colosenses. Primero, andando sabiamente para con los de afuera, y entendimos que era andar sabiamente, ¿sí? Obedeciendo a Dios. Lo segundo es que redimiendo el tiempo. Quiere decir que el tiempo que compartamos con los incrédulos, o sea, con los de afuera, debe ser utilizado sabiamente. Que sea un tiempo bien aprovechado, en el cual ellos vean cómo nos comportamos en las mismas circunstancias que ellos están viviendo. Que ellos vean que en las mismas dificultades, que en las mismas circunstancias en las cuales ellos viven, cómo vive un cristiano.
¿Cómo vive el que tiene la sal? El que tiene el sazón. Que se vean confrontados ante nuestra manera de vivir. Como el alimento, si la corrupción iba avanzando en el alimento, al tocar la sal, allí encontraba un obstáculo para seguir avanzando esa corrupción de ese alimento. Sí, ese deterioro, esa descomposición. Que así mismo nos pasa en la sociedad. Si alrededor de nosotros hay corrupción, si alrededor de nosotros hay de pronto ese debacle moral en el cual nosotros nos movemos todos los días, al llegar a nosotros se encuentren que allí hay sal y allí tienen ya que parar. Es disfrutar la vida terrenal a la manera de Dios. Y en la vida terrenal, los de afuera no la viven, la sobreviven. Y el cristiano está llamado a vivir la vida, tanto terrenal como eterna. Los de afuera sobreviven, pero el cristiano está llamado a vivir una vida plena y abundante en el Señor, acá y allá. Y espero me entiendan cuando digo abundante, no estoy hablando de abundancia ni de prosperidad. Estoy hablando de entender y saber que Dios es soberano y que todas las cosas están bajo su control. Y que el Hijo de Dios siempre va de la mano. De eso me refiero cuando hablo de abundancia. Es darle un mejor sabor a la vida. ¿Quién le puede dar mejor sabor a la vida que ustedes que son la sal? Que yo que soy la sal. Si estamos en una sociedad insípida y sin esperanza, ¿quién solamente puede darle esa sazón y ese sabor? Usted y yo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser sal, nos ha capacitado para ser sal. Y lo tercero es, hablando con gracia y con palabras sazonadas con sal, dice Colosenses. Estamos hablando de tres elementos importantes de cómo ser sal en este mundo. Hemos dicho que el primer elemento es que andar sabiamente para con los de afuera, ¿cierto? El segundo elemento es ¿cuál? Redimiendo el tiempo. Y el tercer elemento es que hablando con gracia y con palabras sazonadas con sal. Al pasar tiempo con las personas que no conocen a Dios, estamos compartiendo momentos y circunstancias en las cuales no solo debemos sabernos comportar, sino incluso nuestras palabras deben ser agradables. Deben ser palabras claras. El cristiano habla claro. El cristiano no confunde. El cristiano habla claro. No titubea, habla claro. Respeta. El cristiano habla con el sí o con el no. No es ambivalente. Que nuestro hablar sea sí o sea no. El cristiano con sus palabras pacifica y construye, no destruye. Y como dice el dicho popular, no le echa leña al fuego. Pero también el cristiano con sus palabras corrige con amor. Y está llamado a ser sal corrigiendo con amor. Sabe qué decir y a quién decírselo en el momento preciso. No desentona. Sabe cuándo abre su boca, pero también sabe cuándo callar. Sabe cuándo cerrarla. No participa de conversaciones obscenas o necias en las cuales se deleitan los de afuera. Es inaceptable, considero yo, que un cristiano que es sal, en vez de evitar la corrupción, se deleite y pase y charle y disfrute y comparta y sea jocoso en medio de conversaciones que nada edifican y que son obscenas y que son necias. Ahí la sal empieza a perder su sabor. Porque si ellos de afuera van a hablar de esa manera, de ahí hay sal, ahí tienen que encontrar algo que detenga la corrupción. Y si no, toda la sal dejó de ser sal. Y si no, la sal se está desvaneciendo. Las palabras sazonadas con sal son aquellas palabras que van también impregnadas con el sabor del Evangelio.
Son esos momentos en los cuales usted ve la oportunidad de hablar del amor de Dios, de testificar del amor de Dios en su vida, del poder de Dios. Esa es otra manera como podemos ser sal en este mundo. Y esas palabras sazonadas con sal son palabras que llevan el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para una humanidad que no tiene un sabor diferente a lo que hoy ve y que es tan insípida que para él cualquier cosa es sabroso. Así seguimos frenando la corrupción moral y espiritual. Pero la segunda parte, la primera parte es clara, ¿cierto? La primera parte está hablando, vosotros sois la sal de este mundo, y hemos visto a partir de Colosenses que es ser sal, cómo ser sal de este mundo. Andando sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo y hablando con gracia, con palabras sazonadas con sal. Eso está claro. Pero no se queda acá. Y el énfasis del autor de Mateo, acá en esta parte, no era simplemente decir cómo ser sal en este mundo, sino por qué la sal pierde su sabor. El problema radica en esto: la sal puede perder su sabor. La sal puede dejar de ser sal, puede desvanecerse, puede volverse insípida. Y ese es el punto. ¿Cómo es posible que la sal pierda su sabor? Estuve leyendo y encontré una punta que me pareció interesante. Dice: el sabor es algo inherente a una molécula, es una de sus propiedades. Si lo pierde, sería que ya no es la misma composición molecular. ¿Será que ha sido cambiada por otra? Es la única posibilidad. Eso también nos puede suceder a nosotros. Si la sal en el tiempo antiguo, cuando no había refrigeradores, se colocaba y se exponía a la corrupción, al deterioro, ¿sí?, para evitar que ese alimento se deteriorara. A nosotros nos puede pasar que, estando expuestos a la corrupción, estando expuestos ¿a qué? Al deterioro, al daño moral en el cual vivimos, la sal no cumpla su función y se desvanezca. Y en vez de evitar esa corrupción, lo que hace la sal es que hace parte de esa corrupción, se contamina. Nos puede pasar que, estando expuestos a esta descomposición y corrupción moral en la cual vivimos, vengamos a ser contaminados con la misma manera de pensar y de actuar de esta sociedad, y que, siendo sal, dejemos de ser útiles y ya no sirvamos para nada, y que perdamos nuestra razón de ser, y que de pronto, siendo sal, nos volvamos tan dulces que a todos les caemos tan bien y les encanta estar con nosotros, porque nosotros no encuentran ninguna oposición, porque ya no estamos siendo sal. ¿Y a qué sabe la iglesia de hoy, hermanos? ¿A qué sabe la iglesia de hoy? Nosotros, como sal de la tierra, estamos llamados a detener la descomposición moral en nuestra sociedad, pero a mostrar también que la vida en Cristo tiene un mejor sabor que el que el mundo tiene. La gente no conoce el sabor de Cristo. La gente no conoce el sabor de la paz en Cristo. La gente no conoce el sabor de la vida eterna. Y los que la tenemos, estamos volviéndonos insípidos. Estamos perdiendo ese sabor. Entonces uno mira a qué sabe nuestra iglesia hoy. Permítame, les voy a poner un audio de a qué sabe primero nuestra sociedad hoy. ¿A qué sabe nuestra sociedad? Abuso sexual infantil. Dijo Carlos Valdés, director de Medicina Legal: esta es una sociedad enferma. Hay una crisis de valores que se refleja en el ataque a los niños. Entre enero y agosto del presente año se han reportado 15.408 casos que tendrían como víctimas a menores de edad. Cada día 2 niños son abusados en Colombia. Corrupción. Los tipos de corrupción más frecuentes son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. El soborno es tan grave que el documento expone que el 91% de los empresarios consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos, y los montos pueden alcanzar en promedio 17.3% del valor del contrato.
A esto se suma que el 58% de los empresarios afirman que si no se pagan sobornos, se pierden negocios. Estas cifras y los casos que aparecen en las primeras planas, como Odebrecht, Reficar, Interbolsa, el cartel de la toga, de la hemofilia, de los pañales, del silbato, etc., según el estudio, son la punta del iceberg frente a los miles de hechos que se quedan por fuera de la acción de los órganos de control. Abortos. Realizando un total de 10.514 interrupciones voluntarias del embarazo en todo el país, dentro de la sentencia C-355, y se estima que alrededor de 400.000 abortos se realizan de manera clandestina. Homicidios. La Fiscalía señaló que el aumento de la tasa de muerte es consecuencia del narcotráfico, derivado a su vez del aumento de cultivos ilícitos en el país, que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2017 se registraron 146.000 homicidios. Según nuestros indicadores más recientes, este año se han registrado 3.491 homicidios. A eso sabe nuestra sociedad hoy. ¿Es así o no es así? Yo me conformo con los titulares. A mí no me gusta ver más allá de los titulares porque creo que es suficiente daño que puedo hacerle a mi mente con irme al morbo a saber cómo suceden todas las cosas. Pero a eso sabe la sociedad hoy. Y vuelvo y les pregunto a ustedes, ¿a qué sabe la iglesia hoy? Vi un comentario que me pareció muy interesante. Dice, no hay nada más insípido e inútil que los cristianos sin influencia y sin sabor. No hay nada más insípido e inútil que el cristiano sin influencia y sin sabor. ¿Para qué sirve la sal sin sabor? A nada. Si Dios nos ha sazonado con su espíritu y nos ha dado la capacidad de frenar la descomposición social y la corrupción generalizada en que vivimos, y ya no servimos para cumplir esta función, estamos propensos a ser desechados. Si la sal no sirve para salar, para conservar, para sazonar, ¿para qué sirve la sal? Esto debido a que estamos dejando de ser sal y estamos perdiendo nuestras propiedades y dejando de ser útiles. Les hago una pregunta a ustedes muy franca. ¿La iglesia de hoy está sabiendo cada vez más a lo que sabe el mundo? Sí. Sería una pregunta. ¿Será que la iglesia de hoy está sabiendo cada vez más a lo que sabe el mundo? ¿Será que la iglesia de hoy está volviéndose insípida y no sabía sal? Es una buena pregunta que podemos hacernos. Entendiendo que la iglesia somos ¿quién? Usted y yo. La iglesia no son los muros. La iglesia no es aquí, sí, el lugar. ¿Será que la iglesia sabe más a los gustos de los de afuera? ¿Será que está sabiendo también más a sus deleites y a su manera de actuar? ¿Será que está sabiendo cada vez más a sus relaciones? ¿Será que las relaciones entre cristianos está sabiendo también muy similar a las relaciones entre los de afuera? Los noviazgos, los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, entre cristianos cada vez está sabiendo igual a lo que saben las relaciones de afuera. ¿Qué diferencia entonces hay? ¿Dónde está la sal? ¿Será que también la iglesia está sabiendo más a las metas terrenales, a los afanes, a las vanidades, a las ansiedades, a los temores del mundo, a la desesperanza en la que vive el mundo? ¿Será que eso debe saber la iglesia? ¿Será que ese es el sabor que la iglesia está cogiendo hoy? ¿Será que ese es el sabor que Dios le colocó a la iglesia? Él dijo, vosotros sois la sal. Él no dijo, vosotros sois insípidos, sin sentido. No, ustedes son sal. Ustedes son sal. Usted y yo, hermanos, somos sal. Estamos dejando de ser diferentes. Estamos dejando de ser sal. ¿En qué nos estamos convirtiendo? En dulce.
en suave, en agradable. En primer lugar, usted y yo estamos llamados a ser sal. Sal para este mundo, sal para un mundo insípido, sal para un mundo sin esperanza, sal para un mundo corrupto. Y miren el punto peligroso, el punto al cual espero que no lleguemos. Y este es el punto del meollo, por decirlo así, o la situación crítica a la cual estamos enfrentados. Y es que podemos ser parte de una iglesia que sepa mundo y que no sepa a reino. Podemos estar haciendo parte de una iglesia que está sabiendo mucho a mundo, pero que está dejando el sabor a reino. Que está sabiendo mucho a afanes, que está sabiendo mucho a desesperanza, que está sabiendo mucho a vanidad, mucho a dinero, mucho a mundo, pero que no sabe a reino, que no sabe a justicia, que no sabe a paz, que no sabe a gozo. Cuando nos enfrentamos a la corrupción moral en que se encuentra nuestra sociedad y en vez de detenerla estamos participando de manera activa o pasiva ante esta constante degradación, estamos dejando de ser sal. Hace como 20 años me encontré con alguien cristiano, consideraba cristiano, espero seguirlo considerando cristiano, y me sentí confrontado con algo. Estábamos hablando acerca de cómo evitar que me informara un agente de tránsito. Y miren lo sutil cuando la sal empieza a perder su sabor. No, yo plátano le doy. Ah, bien. Un día lo pararon y el guarda dijo, bueno, ¿y cómo vamos a cuadrar? ¿Cómo vamos a cuadrar esto? Y el guarda dijo, yo no he almorzado. Y entonces le dijo él, bueno, entonces tenga para que almuerce. Él dice que no le dio plata, que le dio almuerzo. Él no le dio la plata, él le dio el almuerzo. Y él sí, ¿usted está seguro que él se va a almorzar? ¿Usted cree que él no tenía para comprar un almuerzo de 10.000 pesos? Él le evitó un informe de 380.000 pesos con 20.000 pesos. Cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal se empieza a desvanecer, cuando la sal se vuelve insípida, ¿sabemos a qué? A mundo, y no sabemos a reino. Dios no nos llamó y no nos salvó para estar entretenidos acá en esta iglesia. Él nos llamó y nos rescató. ¿Para qué? Para que fuéramos impacto afuera, no acá. Aquí todos son sal. Así que, a ver, ¿qué sabe usted? Pero la pregunta mía hoy, amados hermanos, es: ¿a qué sabe usted afuera? Y acá quería llegar a preguntarle a usted. No me responda, yo tuve mi confrontación con el Señor también, pero ¿a qué sabe usted afuera? ¿A qué sabe? Aquí todos yo los veo saladitos, saladitos. ¿Y afuera qué tan salado es usted? ¿Usted afuera qué es? ¿Es sal? ¿O ya está perdiendo el saborcito y de pronto algunas veces soy sal, otras veces como que sepa un poquito? Si la sal se contamina, llega a un punto donde no era indispensable ni para la tierra. Cuando la sal ya cumplía su función de conservar un alimento, todavía luego se utilizaba para echar en la tierra como abono. Pero había un punto donde la sal era tan expuesta ya a la contaminación que se mezclaba con otros elementos y ya esa sal no servía para nada. Entonces, ¿qué hacían? La tiraban en el piso en el invierno para poder que corriera un poquito y disolviera un poquito la nieve. Pero llegaba un punto donde ya esa sal tenían que tirarla porque no servía ni para abono.
¿A qué sabe usted y cuál es mi sabor hoy afuera? No estoy hablando acá, mi hermano. Vuelvo y le digo, Dios no nos llamó a ser entretenidos en esta iglesia. Él no nos llamó a pasar bueno en esta iglesia, Él nos llamó a ser sal afuera. Andar sabiamente con los de afuera, redimir el tiempo y hablar de manera sazonada con los de afuera. Solo así usted y yo podemos ser sal. Y el desafío entonces que les quiero dejar en esta mañana es que Dios, vuelvo y le repito, no nos ha salvado para simplemente entretenernos en la iglesia. Él nos ha salvado para que fuésemos sal en medio de una sociedad insípida y sin esperanza. Y que nuestra vida y nuestra iglesia no empiece a saber a mundo, sino que el sabor, la sazón, el deleite sepa a reír. Amén. Que Dios nos ayude, porque ejemplo tenemos. El Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo y nos ha capacitado con la sazón de su Espíritu para ser sal. Cierre sus ojos y piense por un momento, usted a qué está sabiendo hoy, cuál es su sabor. Si le preguntásemos a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a sus amigos, a sus familiares, ¿cuál es su sabor? ¿A qué sabe usted? ¿Qué dirían? El sabor preferido de Dios es la sal. Y lo ha sazonado a usted con esa sal. Órele al Señor. Si usted ha identificado que de pronto está perdiendo el sabor, está empezando a ser insípido o insípida, se está desvaneciendo en medio de la corrupción, en medio del desastre moral en el cual esta sociedad vive y a lo que sabe esta sociedad, es el momento para que le diga a Dios, perdón. Dígale a Dios, perdóname, porque siendo sal, he empezado a perder mi sabor. Perdóname porque siendo sal, a veces soy tan insípido que no sé ni aquí cuál es mi sabor. Perdóname porque a veces la corrupción ha llegado a mí y no la he detenido. Perdóname porque a veces el deterioro moral ha llegado a mí y lo he justificado. Es el momento, amado hermano y hermana, para que usted le diga a Dios, quiero ser sal, quiero seguir siendo sal, quiero saber a sal. Dios, ayúdanos, porque en nuestras fuerzas es claro que no podemos ser sal. Solo con el poder de tu Espíritu nuestra vida puede ser sal y luz y testimonio para con los de afuera, sino que los de afuera puedan ser impactados por el andar sabio, por cómo redimo y cómo vivo en el tiempo, pero también cómo hablo, cómo me expreso, cómo me comporto. Dios, en tus manos estamos. Ten misericordia de nosotros. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. No nos deseches. Queremos seguir siendo sal. Que no lleguemos a ese punto extremo de no saber a nada y no servir para nada. Ayúdanos a entender que el verdadero propósito por el cual nos has salvado es para hacer testimonio afuera. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dándole honra, gloria y muchas gracias por este tiempo. Amén. Amén.